Inferencia lógica. Fíjense, inferir, como les decía, tiene obviamente sus sinónimos, ¿no? Inferir, más o menos como que significa deducir, ¿no? Después también podría significar concluir. Y algún otro sinónimo, ¿no? Entonces, tratar de lograr un resultado a partir de... Ahora, hay también la palabra inducir. Cuando se induce, simplemente se está afirmando algo, pero no se ha concluido. Por ejemplo, si nosotros pensáramos, digamos, en este ejemplito pequeño, digamos, yo digo, aquí hay un objeto y aquí hay, digamos, 3 objetos, los bolitas, digamos, y aquí hay, ¿cuántos hay aquí? 5, 6, ¿no? Y así sucesivamente, digo que estoy construyendo triángulos. Entonces, este sería en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Si yo quisiera saber, digamos, en la posición décima cuántos hay, entonces podría, en primer lugar, inducir simplemente por un hecho, digamos, de ver que en efecto hay por esa situación de construcción. Pero muchas veces cuando queremos lograr esto, podemos decir, por ejemplo, aquí se ha aumentado 2, aquí no, de lo que era 1, 2, y aquí hay 6, entonces aquí se ha aumentado 4, y seguramente tal vez haya solamente 6, ¿no? Entonces, al hacernos esa interrogante de estar interrogándonos de qué viene luego, en realidad lo que estamos haciendo es una deducción. Otra cosa es inducir, ¿no? Alguien puede decir muy fácilmente, en aquí hay tanto, pero ¿por qué? No hace un justificativo, pero tiene esa intuición de que es así. En cambio, cuando alguien quiere deducir, entonces dice, a partir de un razonamiento, dice, esto está pasando, y en el decimos lugar va a pasar esto. Entonces hace una deducción. En realidad lo que está haciendo es inferir, ¿ya? Pero la palabra inferir, más que, digamos, un concepto así como les he mencionado, tienen un carácter más formal. El inferir quiere decir que a partir de razonamientos certeros, razonamientos ciertos, podemos llegar a una conclusión. Dice así, fíjense, regla de inferencia, dice, ¿no? Regla de inferencia. Entonces dice, es un razonamiento válido. La pregunta natural que surgiría es, ¿qué es un razonamiento válido? Un razonamiento válido es una fórmula proposicional, la cual es una tautología. Una tautología, como hemos dicho, es cuando se da una fórmula proposicional, siempre nos va a dar la verdad en todos los casos. Un razonamiento válido es una tautología, ¿ya? En cualquier proposición que nos den, ¿no? Una proposición, como ustedes se dan cuenta, es una construcción de una oración. Una oración bien dicha puede ser un razonamiento válido. Una oración no muy bien estructurada no necesariamente van a ser razonamientos válidos, ¿no? Alguien podría pensar, digamos, hoy está soleado, mañana está soleado y todo ese tiempo está soleado y al final de año va a seguir soleado. Entonces, ese razonamiento, por ejemplo, no siempre va a ser certero. Porque para que haya un razonamiento válido tiene que hablar de certezas y llegar a una certeza final. Entonces, una regla de inferencia dice que es un razonamiento válido, por el cual dice, de un conjunto de premisas, aquí hay una palabra nueva, se concluye un resultado, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es una premisa? Una premisa es una certeza, ¿ya? Es una verdad. Es decir, es una verdad. Es decir, es una verdad irrefutable. Una premisa, en el sentido estricto, es una certeza. No podemos afirmar que sea una falsedad. Premisa, concepto, verdad. ¿Ya? Nuevamente, fíjense, una regla de inferencia es un razonamiento válido, por el cual dice, de un conjunto de premisas, de un conjunto de certezas, se concluye un resultado. Este resultado, dice, a su vez, dice,
resulta también ser válido, es decir, está diciendo que también es verdadero. Una regla de inferencia tiene el siguiente esquema, fíjense. Aquí tengo P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta P sub n, y a todos estos valores que están enumerados hasta n, n, entonces se le llama premisas. Entonces dice que esta es una verdad, porque premisa es una certeza, es una verdad. Entonces esta es una verdad, esta es una verdad, y así sucesivamente hasta todo el conjunto de premisas. Ahora, de este conjunto de premisas se obtiene un resultado. Ese resultado le vamos a llamar conclusión, en este caso Q. Entonces, a todo este esquema que está acá, se le llama regla de inferencia. ¿Ya? A todo esto. Que a partir de un conjunto de premisas se logra una conclusión, que a su vez también es válida. Entonces, este esquema de razonamiento va a ser siempre válido en torno a escrituras formales en lo que corresponde a nuestra ciencia, ¿no? A todas las investigaciones que hacemos. Vamos a ver ejemplos, su dinámica, y vamos a hallar fórmulas que nos van a permitir determinar esa situación, ¿ya? Este esquema, digamos, aquí le podemos colocar una línea, digamos aquí más o menos, como a partir de todo esto se concluye esto. Se escribe de manera equivalente, quiere decir, sí, solo sí. Agarramos todas las premisas y las conjuncionamos, todas. Y eso implica Q, la conclusión. Este es el conjunto de premisas, ¿no? Como está mencionando aquí. Y esta es la conclusión. Este esquema de proposición con una flecha, que es la implicación, siempre es una tautología. Esta es una tautología. ¿Ya? Entonces, eso podemos colocar, esta última parte es una tautología. Esa expresión que he escrito es una tautología. Todo esto, ¿no? Vamos a ver también con un ejemplo. Dentro de esta dinámica existen algunas reglas de inferencia, aquí dice reglas básicas, algunas que son de importancia esencial en el tratamiento de lo que es el avance de la ciencia, en el carácter lógico que tienen las expresiones formales, ya sean matemáticas o ya sean de otra índole. Me refiero a cualquier otro campo. Cuando nosotros hablamos de manera empírica o de manera muy suelta, digamos, de frente a alguna expresión, no siempre, digamos, se van a acomodar esto, porque todas estas reglas básicas o reglas de inferencia, todas son razonamientos válidos, ¿ya? Entre esas tenemos, muy rápidamente, en la pasada también voy a explicar. Esto está en latín, ¿no? Modus ponendo ponens, ¿ya? Entonces, esto en realidad está diciendo modo afirmando afirmas, ¿ya? En esa primera parte. Modus ponendo ponens, o si no, modo afirmando afirmas, ¿ya? Y les explico por qué significa eso. Dice en esta parte, este 1 y este 2, como este esquema, es dos premisas. ¿Qué es una premisa? Una verdad. Está asumiendo que esa premisa 1 es una verdad, es decir, está diciendo que es verdad. Y esta premisa 2 está diciendo que es verdad. Y que a partir de las dos se concluye la tercera, que también resulta ser válida, ¿ya? Obviamente su construcción como tablita, como hemos visto, va a ser una tautología. Vamos a ver en la pizarra, ¿ya? Entonces aquí tengo dos premisas y de esas dos premisas se concluye Q. ¿Cómo se entiende? Este es el modo afirmando firmas, o también se llama modus ponendo ponens. Entonces dice, si afirmas P, y si afirmas P, afirmando P, ya otra vuelta, afirmas P, afirmando P, se afirma Q. Ya es como una especie de tablas, reglas, ¿no? Afirmando P, se concluye Q. ¿Estamos? Esa es su forma esquemática. Ahorita vamos a ver cómo ejemplo. Este otro dice modus tollendo tollens. Entonces, ese modo tollendo tollens significa lo siguiente. Modo negando niegues. ¿Cómo se entiende nuestro esquemita?
Fíjense, en este esquemita, estas son las premisas, 1 y 2, y como son premisas en ese esquema, ¿no?, que hemos manifestado, esta es una verdad y esta es una verdad. Es una premisa, conjunto de premisas. ¿Qué es una premisa? Es una certeza, es una verdad. Entonces, estas son verdades. Entonces, a partir de dos verdades se concluye una tercera, en este caso una conclusión, que también resulta ser válida, ¿ya? Eso es lo que hemos dicho en su concepto. Entonces, ¿cómo se entiende el modus tollendo tollens? Dice modo negando niegas. Es decir, ahora nos vamos a fijar en este y en este, ya en el Q. Negando Q, es decir, si aquí tienes Q, negando Q, es decir, eso, ¿no?, negando Q, niegas P. Otra vez, fíjense, modo negando niegas. Este es Q, negando Q, niegas P. ¿Ya? Entonces, de esa manera se entiende el código Tollens. Nos vamos a una regla que tiene que ver de ambas, viene de ambas. Ya es como mezclar el tollendo ponens, ¿no? Tollendo ponens. ¿Qué significará según la reglita que hemos dicho? Este es modo afirmando afirmas. ¿Este qué significará? ¿Qué dicen ustedes? Negando afirmas. Eso, ¿no? Negando afirmas. Entonces, este modus tollendo tollens se diría eso. ¿Y cómo se entiende, ¿no? Entonces, fíjense que aquí participan flechitas, las implicaciones, pero aquí no. Entonces, aquí tengo dos premisas, que son el P o Q, una premisa, y que esta sería verdadera, y esta es verdadera, y se concluye una verdadera, ¿no? Porque son premisas. Se lee así. Negando Q, afirmas P. O sea, negando Q, afirmas P. Ahora, obviamente que este esquema es un esquema, como su propia palabra lo dice. Puede cambiar en cierta manera su figura, ¿no? No siempre esto es general, pero tiene que adecuarse a esto. Una forma sería así, fíjense, ¿qué tal si tuviera dos premisas, haciendo una comparación, no diferente, pero algo parecido, digamos. Fíjense, aquí puedo colocar P y aquí le puedo colocar Q. Entonces, aquí, ¿cuál será la conclusión? Entonces, como dice aquí, negando afirmas, tollendo ponens. Entonces, aquí fíjense, esta es la negación de no Q, o no Q es la negación de Q. Negando Q, afirmas P. Tiene cierta variación porque aquí está no Q, aquí está Q, y aquí está al revés, ¿no? Pero es la misma, ¿ya? En todos estos casos también puede haber alguna variación, pero siempre en esa tonalidad, ¿no?, de sus esquemas, ¿ya? Ya, a ver, continuaremos. Esta parte vamos a pasar de aquí. Entonces, luego tenemos ley del silogismo hipotético. Ahí, como se puede observar, tiene doble flecha, ¿no? P implica Q y Q implica R. El término silogismo tiene que ver con consecuencias, con cadena de flechas. Cuando decimos, por ejemplo, un robot está hecho a base de silogismos, está hecho a base de razonamientos encadenados, ¿no?, a través de flechas, de implicaciones, ¿no? Si hago esto, entonces hago esto. Si hago esto, entonces haré lo otro, digamos. Más o menos, ¿no? Entonces, en otras palabras, la ley del silogismo hipotético dice, si P implica Q es una premisa verdadera, y dice, y si Q implica R, refiriéndose a este Q, entonces obviamente dice P va a implicar R, ¿no? Es como una transitividad, ¿no?, un encadenamiento. Entonces es la ley del silogismo hipotético, así se llama, ¿ya? Aquí tenemos la ley del silogismo disyuntivo. En la ley del silogismo disyuntivo dice, P o Q es verdad. O P o Q es verdad. Ahora, si P es verdad, entonces R o Q son verdaderos. Ahora, si ocurre Q, entonces ocurre T, es verdadero. Conclusión dice R o T. Ya está, ¿no? Ya. Ahorita vamos a repasar una pizarrita, ¿ya? Esta es una regla del silogismo
disyuntivo. ¿Por qué es silogismo disyuntivo? Porque está en la disyunción de P o Q, es una disyunción. ¿Y por qué silogismo? Porque si ocurre lo primero, ocurrirá un tercero, y si ocurre el segundo, ocurrirá un cuarto. Y eso quiere decir que este razonamiento me da el tercero o el cuarto. Ahorita vamos a hacer eso. Esa es la ley del silogismo disyuntivo. Una otra reglita es la ley de simplificación. Esta ley de simplificación dice lo siguiente: solo tiene una premisa, a la cual se considera verdad. Entonces, como es una premisa, y están dentro de ese esquema de las reglas de inferencia, entonces dice, si esto es verdad, entonces P debe ser verdad, porque siempre tiene que concluir una verdad. Entonces, aquí, fíjense, simplemente se va al razonamiento de que como es una conjunción, nos preguntamos cuándo una conjunción es la verdadera. Cuando ambas son verdades, es decir, P es verdad. Incluso de esta misma reglita, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar de que si P y Q, digamos así, pensando lo mismo, es verdadero, ¿no? Esta es la regla 1. Si este es verdadero, es igual que este, entonces no solo P es verdad, ¿quién también es verdad? Q. Entonces ese Q, esa proporción sería verdadera, ¿ya? Entonces si tienes P y Q, concluyes P. Si tienes P y Q, pues concluye Q. Pero eso siempre con la conjunción actúa, ¿ya? Aquí tenemos, se llama ley de conjunción, otra ley. Tenemos una premisa P verdadera y otra premisa Q, verdadera. Tenemos dos premisas verdaderas. Si nosotros las conjuncionamos, es decir, las reunimos pero con la conjunción, obviamente este va a ser verdadero, porque la conjunción es verdadera si ambas son verdades. Entonces, esta es una tablita, ¿ya? Es una tablita. Entonces, tienes dos, las puedes conjuncionar. Eso vamos a ver en otro ejercicio, se llama ley de conjunción. Hay otra ley de la adición que tiene que también ver con su razonamiento válido y mediante su tabla también. Fíjense, se llama ley de adición. Esta ley de adición dice, tienes una premisa. Una premisa tienes, ¿no? Puedes obtener una conclusión y esta es verdadera también. ¿Por qué? Es muy simple, fíjense. Al adicionarle una, por eso se llama adición, al sumarle otra, ha tenido el cuidado de colocar el O. Y cuando la disyunción era verdadera. Para que esta expresión sea verdadera, basta que una de ellas sea verdad. Como la premisa P ya era verdadera, obviamente que su conclusión es verdadera, ¿no? Incluso de manera general se puede colocar así, en la ley de la adición. Si tuvieran aquí una premisa P, pues ustedes dicen conclusión, pues como P es verdad, entonces yo le adiciono una proposición Q, y si necesito adicionarle más, le sigo adicionando otro, y puedo continuar esto todavía, ¿no? En forma general, porque no importaría qué valores de verdad tengan estos, porque este es verdadero. Obviamente, siempre con la disyunción, ¿ya? Entonces, esas son las reglitas que aquí hemos manejado, a las cuales se llaman reglas de inferencia. Ahora, aquí como una nota, digamos, estas reglas de inferencia evidentemente están, ¿y cuántas son? A ver, vamos a revisar, acá hay 5, y aquí hay 3, son 8, ¿no es cierto? Podemos extenderlas a otras reglas de inferencia. En algunos contextos, algunas materias, se les incluye otras que tienen otros nombres y se usa de acuerdo a ese contexto. Nosotros estamos estudiando de manera básica la lógica, nos estamos apoyando en estas 8 reglas. Por ejemplo, aquí no menciona un aspecto, fíjense, o algo adicional, digamos, no menciona, y sería la siguiente. En el álgebra de proposiciones, todas son equivalentes, ¿ya? Entonces, podríamos manifestar lo siguiente, fíjense. Nos vamos a escribir, digamos, como una tablita y le podemos llamar ley del bicondicional. ¿Cómo podríamos generarnos esta ley del bicondicional? Fíjense. Tomamos
una premisa, y entonces esta premisa va a ser así. P, como es del bicondicional, le pongo sí y solo sí. Y le pongo Q, y voy a sacar una conclusión. Entonces, esta es una premisa verdadera, asumo que es verdadera. ¿Ya? Como esta es verdadera, ¿cuál será su conclusión? De acuerdo al álgebra de proporciones, este tiene una equivalencia. Y esa equivalencia dice que es así. Esto es equivalente a P implica Q, así, ¿no? P flecha Q. Entonces, esto está entre paréntesis. Y le colocamos I, ¿no es cierto? Y aquí vendría Q implica P. Entonces, este esquemita, así como está escrito, es también una regla de diferencia. Porque de esto se puede concluir esto. Obviamente, ¿por qué será verdad esto? Porque es lo mismo que esto. Por eso es verdad, ¿no? Y le podemos llamar ley del bicondicional. Incluso si nosotros actuáramos con la ley de Morgan, podríamos decir ley de Morgan, digamos, como regla de diferencia, diríamos, a ver, la negación de, qué sé yo, de una disyunción. La negación de una disyunción, ¿no? Le vamos a colocar como reglita, pero se va a llamar ley de Morgan. Entonces digo, conclusión. Pues como ya conozco su equivalente, digo, esto es equivalente a no P, este que era O se vuelve I, y este sería no Q. Esa sería mi conclusión, ¿no? Si digamos, si yo asumo que es verdad, obviamente que esta también es verdad, son equivalentes. Y entonces se le llamaría ley de Morgan, ¿no? Y así sucesivamente entraría la ley de idempotencia y todo esto, ¿no? Ahora, obviamente dentro de todas estas reglas, entonces esto puede crecer mucho, pero aquí lo que hemos estudiado son los razonamientos con una validez de un razonamiento correcto, digamos, ¿ya? Diferente a esto. Entonces, para nosotros resolver este tipo de esquemas, no solo van a entrar estas 8 reglas, van a entrar todas las reglas del álgebra de proposiciones, ¿ya? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Usted estaba diciendo que como la ley de la bicondicional o la ley de Morgan se pueden apegar a las reglas de indiferencia. Esto es toda la álgebra proposicional. ¿Puede dar? Sí, Este, sí, sí, sí. ay, Ustedes pueden adicionarlo, todas esas reglas del álgebra de proporciones, podéis colocar como reglas de diferencia. Pero se van a dar cuenta que posteriormente, al resolver, ustedes van a usar el álgebra de proporciones, pero sin escribirla, porque ya conocemos, ¿no? Les recuerdo, por ejemplo, están las leyes de idempotencia, leyes de negación, leyes de asociativas, leyes conmutativas, la ley de absorción, las distintivas, leyes de identidad y algunas equivalencias. Entonces, todas esas, para resolver un razonamiento, lo vamos a poder hacer, ¿ya? A ver, fíjense, simplemente con un razonamiento de nuestro pensar, digamos, si vale la expresión, en nuestro cotidiano, como siempre les voy diciendo, porque toda la lógica está basada en aspectos de nuestra vida, pero de manera formal. Entonces, cuando pensamos, digamos, en este tipo de expresiones, tenemos resultados, fíjense. Esta es una premisa que está numerada 1, ¿no? Y la voy a considerar verdadera. Y la 2, que está explicada ahí, también es verdadera. Porque un razonamiento, una regla de inferencia, dice, es un razonamiento válido. ¿Qué es un razonamiento válido? Un razonamiento válido es una tautología. Al nosotros analizar una tautología, estamos diciendo que en cada caso del análisis de la lógica, pues nos tiene que dar verdad. Cuando todo eso ocurre, se dice que es válido nuestro razonamiento. Entonces, de estas dos premisas, yo puedo concluir algo. Entonces, sin pensar en lo que hemos estudiado, fíjense que nuestra naturalidad y nuestro cotidiano nos va a dar lugar a una conclusión lógica. Dice aquí, fíjense, si hoy es jueves, entonces tengo clases de álgebra. Lo pienso como un razonamiento certero, es una premisa. Si hoy es jueves, entonces tengo clases de álgebra.
Y aquí esta es una premisa. Dice, hoy es jueves, verdades. ¿Cuál sería la conclusión de ambas oraciones? Nuevamente se los leo. Y me van a responder, por favor, ya, de manera natural. Si hoy es jueves, entonces tengo clases de álgebra. Hoy es jueves, efecto. Conclusión, ¿cuál será? Tengo clases de álgebra. Hoy es jueves, entonces necesariamente tengo clases de álgebra, ¿no? Entonces, fíjense que este razonamiento es un razonamiento certero. Tengo clases de álgebra, ¿no? Entonces, si nosotros, fíjense, le ponemos como proposiciones, esta sería mi proposición P, esta sería mi proposición Q, y este es obviamente P, ¿no? En la regla de los razonamientos, bueno, este razonamiento dice, si hoy es jueves, entonces tengo clases, pero hoy es jueves, entonces necesariamente tengo clases, porque son razonamientos verdaderos, ¿no? Entonces, esta conclusión que he obtenido, que en este caso sería este Q, en el modo afirmando afirmas, dice, afirmando P, afirmas Q, dice, en una reglita. Entonces dice, si tienes esto, así como esquema, afirmando P, afirmas Q. A eso se le llama modus ponendo pones. Bueno, ahí, así vamos a abreviar, ¿ya? MPP le vamos a colocar. Este es el MPP, ¿ya? Modus ponendo pones. Para cuestiones de escritura en el examen o en los ejercicios de la práctica, le van a colocar un MPP, quiere decir modus ponendo pones. Ahora, si le quieren entender, pues en modo afirmando afirmas, ¿ya? Entonces aquí, este es su esquemita. Esta es la primera regla. ¿Estamos? Nos vamos a ir a otro tipo de ejemplo, fíjense. Ahora aquí, no se dejen llevar mucho por el esquema muy rígido que tiene la matemática. No se dejen llevar por eso. Déjense llevar por un razonamiento natural, ¿ya? Entonces les voy a leer, fíjense. Primera premisa, segunda premisa, ¿ya? Dice, si resuelvo la práctica, entonces obtendré buena nota, dice. ¿Ya? Otra vuelta. Si resuelvo la práctica, entonces obtendré buena nota, dice. Eso es por una parte. Otra premisa, no obtuve buena nota. ¿Cuál sería la conclusión? Porque dice, si resuelve la práctica, entonces va a obtener buena nota. Pero otra dice, no he obtenido buena nota. ¿Cuál sería la conclusión natural? Que no hizo la Sí, no resolví, digamos, así le pongo, ¿no? No resolví la práctica. Eso es lo natural. Porque alguien dice, si yo resuelvo, voy a tener buena nota. Pero obviamente, si no ha sacado buena nota, eso quiere decir que no ha hecho la práctica, ¿no? Ese razonamiento es correcto y es natural. Pero fíjense que en este caso, en ese esquema de la regla de diferencia, este sería para nosotros P, este para nosotros es Q, pero fíjense, este dice, obtengo buena nota, y este dice, no obtengo. Entonces, este es un negado de aquel. Ahora, en el esquema del modus tollendo tollens, este es el MTT, modus tollendo tollens. Modo negando niegas, fíjense. Esta es la afirmación, negando Q, niegas P. Porque P es resuelvo la práctica. La negación de esto es no resuelvo la práctica. No resuelvo la práctica, ¿no? Entonces, este para mí es no P. Ese razonamiento de manera natural tiene un esquema en matemáticas, ¿no? En matemáticas se llama el modus tollendo tollens, modo negando niegas, y su esquema es este, ¿no? Y fíjense, cuando tienes así opuestos, entonces le niegas este. ¿Estamos? No tienen que ustedes dejarse llevar. Este esquema es básico. Puede sufrir alguna alteración, pero tiene que tener el mismo esquema. ¿Ya? Ese se llama modus tollendo tollens. ¿Ya? Ahora, a ver, este ejemplo más hagamos. Fíjense. Ahí tengo.
relativamente sería más complicado. Relativamente. Vayan leyendo, a ver. Dice, o doy examen o me voy al cine. Dice. Esta es una premisa. Alguien se está consultando, ¿no? Ahora dice, pero al mismo tiempo se consulta y dice, pero si doy examen, entonces seguiré en la materia, dice. Ya, premisa verdadera. Primero, si doy examen, ahora se va esto. Si me voy al cine, entonces perderé mi examen. ¿Cuál creen que sería la conclusión lógica? Seguiré en la Doy materia examen. o perderé mi examen. Ya. Seguiré en la materia. Ahora, fíjense, vamos a pensar si vale por trozos, ¿ya? Fíjense. Dice, o doy examen o voy al cine. Si doy examen, entonces sigo en la materia. Conclusión. Ya. Puede ser, ¿no? Porque si él da examen, pues va a seguir en la materia. Ahora, esto lo podemos pensar por trozos. Dice allá, doy examen. ¿No? Doy examen. Y el otro dice, si doy examen, entonces, dice así, lo voy a colocar ya, entonces, sigo en la materia. Ahí. Ese razonamiento es el que hemos analizado ya, ¿no? ¿Qué se le llama a este esquema? Poniendo pones. El modus ponendo pones. Afirmando, afirmas. ¿Ve? Sigo en la materia. Afirmando, afirmas. Este es el modus ponendo pones. Pero ese pedazo de allá que ha salido es solamente porque dice, doy examen o voy al cine. Como su compañero ha dicho, no, ahorita vamos a completar. Si doy examen, entonces seguiré en la materia. Entonces, seguiré en la materia. Ahora, pero por hoy no ha dado examen, ¿no? Entonces, la disyunción diría, ¿qué pasa con esto? Ahora, si me voy al cine, entonces perderé la materia. Entonces, hay otro caso a analizar. Entonces, otro resultado va a ser, perderé mi examen. Entonces, naturalmente uno dirá, si doy examen o me voy al cine, pero si doy examen, seguiré la materia, si me voy al cine, perderé mi examen. Entonces diré, sigo en la materia o, porque era una disyunción, perderé mi examen, ¿no? Este tipo de razonamiento son razonamientos lógicos. Si nosotros le acomodamos ahora a un esquema, como dice la lógica, fíjense, a esto yo le llamo P, porque son oraciones, a esto le llamo Q, este de aquí es P, este es un cuarto que sería R, perdón, un tercero, y aquí está Q, y aquí está un cuarto que le hemos llamado T, nosotros, ¿no? Entonces, este sería para nosotros R, y esto para nosotros es T. Entonces, aquí está conectivo O. Entonces, todo este razonamiento válido se convierte en lo siguiente. P o Q, 2, si P, entonces R, 3, si Q, entonces T, conclusión, R o T. ¿Estamos? A esto se le llama ley del silogismo disyuntivo. ¿Ya? Todo lo que hemos estudiado hasta este momento, esas reglas, todas se pueden estudiar a través de este razonamiento con ejemplos, ¿no? Y todos nos van a llevar a un esquema que es un razonamiento válido. El siguiente esquema, fíjense. Bueno, el modo Toliendo-Tollens, ¿ya? El MTT. Modus Toliendo-Tollens, negando niegas, ¿no? Entonces, esa afirmación decía así. 1, P implica Q. 2, no Q. Negando, niegas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es su esquema del modus Toliendo-Tollens. Esto aquí es equivalente en escritura de la que ya hemos estudiado nosotros más antes. Entonces dice, conjuncionas las premisas. ¿Quiénes son las premisas? La 1 y la 2. Conjuncionas. Fíjense que lo voy a conjuncionar.
P implica Q, conjunción con la otra premisa. Y dice que este conjunto de premisas implica la conclusión, no P. ¿Ya? Y dice que esta parte que se ha obtenido, todita esta parte, es una tautología. Fíjense, aquí tengo una proposición. Entonces, ¿cómo haré su tablita? Fíjense, en esta partecita. Dos proposiciones tengo. Entonces tengo P, tengo Q. Entonces digo, como son dos, hay 2 a las 2 entradas. Son 4. Entonces tengo verdad, verdad, falso, falso. Verdad, falso, verdad, falso. ¿Ven? Entonces, llevo allá. Verdad, verdad, falso, falso. Verdad, falso, verdad, falso. Y este es no Q, pero este es Q. No Q será falso, verdad, falso, verdad. Allá dice no P, esto es P. Entonces esto será falso, falso, verdad, verdad. ¿No es cierto? Entonces hago su tablita. Para la flecha, la implicación solamente era falsa cuando se tenía antecedente verdadero y consecuente falso. Busco eso, acá está. Entonces esto es falso y en los demás casos es verdad, ¿no? He hecho estos dos. Y este es el resultado del paréntesis, voy a trabajar con este. Pero entre esos dos está la conjunción, ¿no? El y. La conjunción es verdadera si ambas son verdades. Entonces, vamos a ver, fíjense, esta ya, distintas, ¿no? Si ambas son verdades, verdad y este es falso porque este es falso con verdad, este es falso, y este con este sería verdad, porque los dos son verdades, ¿no es cierto? Entonces la conclusión, hasta ahí como se puede ver del corchete es este, ¿no? Y este tiene que trabajar con este, ¿no? Pero los dos están con la flecha, entonces esto es antecedente entonces y esto es consecuente obviamente, ¿no? Entonces como es la flecha, entonces decimos, ¿cuándo va a ser falsa? Cuando hay antecedente verdadero y consecuente falso, ¿no es cierto? Entonces, existe esa figura, entonces fíjense, acá este antecedente ya es falso, ¿no? Si es verdad, aquí tendría que ser falso para que yo lo coloque falso. No hay. Este tal vez se sospecharía, pero aquí es verdad. No hay esa figura donde diga verdad con falso. Entonces, en todo caso, todo esto de aquí, su conclusión siempre es verdadera. Esta es su conclusión, ¿no? Y por tanto es una tautología. Porque en todos los casos la verdad, ¿no? Entonces, este tipo de razonamientos, que son de esta índole, vienen de una regla, y a esta regla, que me ha dado tautología, es un razonamiento válido. No todas las tautologías pueden convertirse en reglas de inferencia, aunque se podría, pero sería muy ampuloso de generar una teoría para que todas las tautologías sean reglas. Solo algunas reglas que tienen razonamientos certeros actúan de esa manera, ¿ya? Diremos así, fíjense, en el caso de la conclusión, bueno, diremos así, fíjense, en el caso de premisas, esta última, me refiero a la conclusión, esta última, a la conclusión, llega a conformar el conjunto de premisas. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense. Quiere decir que, es decir, si nosotros tenemos un esquema, fíjense donde dice 1, premisa 1, 2, premisa 2, y así sucesivamente hasta una premisa n, digamos premisa n, y de esta concluimos Q. ¿Ya? Este es un esquema de regla de inferencia. A partir de esta se ha concluido una Q. ¿Qué significa esto? Dice, dice que ahora esta premisa, esta conclusión Q se va a convertir también en premisa, dice. Entonces dice aquí, P sub 1, P sub 2, hasta una fila N, P sub N, hasta ahí tenemos el conjunto de premisas.
Pero como esta ya es una conclusión, como una conclusión, se convierte también en parte de esta teoría. Entonces aquí diríamos una fila más, además uno, digamos, Q, ¿no? Ahora, este Q ya es parte de las premisas. Entonces, ahora aquí se va a concluir a otra cosa, ¿no? Podría concluirse. Es decir, que este tipo de teoría se convierte en una cadena. A ustedes, a ver, como un comentario particular les digo, hay teorías en todo contexto. Ustedes mismos van a crear su propia teoría cuando hagan un proyecto de grado, una tesis. Entonces, cuando ustedes construyen premisas, herramientas, van a lograr un resultado. ¿Pero qué están hablando? De certezas. No pueden hablar de falsedades en una tesis, en un proyecto de grado. Tiene que ser científico, tiene que ser de ciencia. No es nada empírico, obviamente, en una ciencia. Entonces, a partir de certezas se concluyen certezas. Cuando una teoría, por ejemplo, está formada por dos premisas, se llama teoría, pero puede ser una teoría débil. Si ustedes construyen una premisa 3, amplían el espectro de la teoría. Se vuelve una teoría más fuerte. Y si ustedes siguen ampliando esto, entonces su teoría va a ser más enriquecedora. Entonces, la contra es recíproca. Es importante porque se usa también esto. Entonces, vamos a analizar desde cierto esquema, fíjense. A este razonamiento, a este se le llama razonamiento directo, ¿no? P implica Q, ¿ya? A ese razonamiento. Ahora, nosotros vamos a hablar de su recíproca. Si este es el razonamiento P implica Q, ¿cuál sería el razonamiento recíproco? A ver, si P, digamos así, en ese término ya, si P le corresponde a Q, ¿cuál sería el recíproco? Pues diríamos Q le corresponde a P. A estos dos razonamientos se les llama recíprocos. Recíproco. ¿Estamos? Ahora, este es el razonamiento si P implica Q. ¿Cuál sería un razonamiento contrario? ¿Qué creen ustedes? Aquí dice, por ejemplo, si doy el examen, entonces apruebo la materia. ¿Cuál sería lo contrario de eso? Esto es lo contrario. Estos dos de aquí se llaman contrarios. Contrarios. ¿Estamos? Ahora, ¿quién es su recíproco de este? No Q, entonces no P. De este su recíproco es este. Pues acá, ¿no? Recíproco. De este su contrario es este. ¿Cierto? Se puede observar. En este pequeño esquema, como jueguito, ocurre una situación particular. Los cruzados, este y el otro, ¿no? Pero este cruzado diría contra recíproco. ¿Entendido? Con contrario recíproco. Este con este. Se maneja contra recíproco. Entonces, esto es contra recíproco. En la teoría en lógica, dice que 1, P implica Q, es equivalente a su contrarrecíproco. Es equivalente. Rápido lo haremos sus tablitas, solo para ver. Verdad, verdad. Falso, falso. Verdad, falso. Verdad, falso. Este es un negado de este. Falso, verdad, falso, verdad. Este es un negado de este. Falso, falso. Verdad, verdad. Hagamos sus tablitas. De este. Es una implicación antecedente consecuente. Este es falso, toditos son verdades. Esa es su solución. De este. Verdad con falso es falso. Ya no hay más de esos. Verdad, verdad, verdad. Ahí están. Son igualitos. Son equivalentes. A través de este razonamiento cruzado,
hemos sacado que en efecto es este. Aquí también ocurrirá lo siguiente, ¿no? Este con este, obviamente, ¿no? Porque si tienes Q implica P, su contrarrecíproco es voltearlo y negarlos. Entonces, esta expresión que está acá se llama contrarrecíproca, ¿ya? Y son expresiones, dice, equivalentes. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una tesis, dicen, yo voy a partir de P, de un conjunto de datos, y a través de una cadena de flechas voy a lograr mi propósito, que es Q. Porque este esquema lógico es muy fuerte para la ciencia. Cuando ustedes parten de verdades, van a llegar a una verdad y entonces van a decir, toda esta es mi tesis y yo lo he probado. Pero en general no siempre puede ser fácil esto. Pueden ser teorías un tanto complicadas. Entonces decimos, esta teoría que estoy queriendo probar, posiblemente no sea fácil. Entonces, si yo quiero facilitar y que la situación sea más accesible, entonces yo digo, difícil, entonces me pongo signo de interrogación, pero lo voy a hacer fácil. ¿Cómo? Me voy a trasladar a su contrarrecíproco, porque sé que es equivalente. Entonces digo, yo no voy a partir de P para llegar a Q, sino voy a partir al revés. Entonces dice, voy a partir de no Q para llegar a no P. Si esto prueba, en realidad está probando esto. Si uno quiere hacer su tesis y le parece bien complicado, lo hace al revés. Y eso se llama ley contrarrecíproca. ¿Ya? Entonces, y aquí se le puede hacer más fácil, ¿no? Entonces, puede lograr cosas. En la lógica, en matemáticas y en los esquemas de razonamiento de ciencia, estos esquemas son bien fundamentales, pero está en el hondo, ¿no? En el fondo está. Muchas veces no se lo percibe. Pero si ustedes un poquito hacen este análisis que les decía, pueden lograr cosas más fáciles de lo que parecía, ¿ya? Esto como comentario. Esta reglita, ¿ya? Y esto se va a llamar ley de las contrarrecíprocas. Una de esas leyes puede especificarse si fuera en cuestión de las reglitas, pueden hacerlo así, fíjense, pueden decir ley de la contrarrecíproca, digamos así, ¿no? Contrarrecíproca. Entonces, esa ley de la contrarrecíproca dirá así. Primera premisa, P implica Q. Conclusión, entonces diría, no Q implica no P. ¿Ya? Entonces, esta es una ley. Lo podemos incluir dentro de eso, porque son equivalentes, ¿ya? Esta, por ejemplo, puede adecuarse, fíjense, del modus ponendo ponens, puede saltar al modus tollendo tollens. Esta reglita, que está escrito aquí, lo voy a hacer así, ¿ya? Se llama modus tollendo tollens, modo negando niegues, ¿no? Pero fíjense lo que vamos a hacer. Esta regla le voy a cambiar por ley de contrarrecíprocas a la primera. ¿Cuál sería la contrarrecíproca de la 1? La ley de la contrarrecíproca. No Q, entonces no P. No P. Eso. Lo está volteando su compañero y está diciendo no Q implica no P. Y este no Q que está aquí, le voy a copiar. Como que de esta regla que es el modus tollendo tollens, he sacado este, No Q. ¿no? Este esquema es Dios. ¿Qué esquema es este? Este es el modus ponendo ponens. Este es el ponendo. De este dice afirmando, afirmas. Fíjense que en los dos casos me ha dado no P. Pero no por una cuestión cómo. Porque la ley de la contrarrecíproca me da lugar a eso. Puedo hacer eso en la solución de estos problemas, ¿ya?